Comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Ingeniero, se da la detención de la representante de Huawei en Canadá, fue que la detuvieron. China no está de acuerdo con esta detención y el presidente de Francia todavía metido en este enredo porque siguen las protestas y cada día se hacen más fuertes, ingeniero. Así mismo es. Buenos días, José Buenos Luis. días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, estamos casi en el viernes. Ya. Jueves 6 de diciembre. Un par de días estamos en Día de las Madres. Día de las Madres. De ahí nos vamos rápidamente a Navidad. Navidad, entramos a Año Nuevo y ya. Se acabó el 2018. En el mundo está pasando muchas cosas. Voy a comenzar por ahí, por lo que usted ha dicho. Se detuvo en Canadá a la hija del dueño de la compañía Huawei, Meng Wanzhou, que ella es la directora de finanzas de este gigante de la tecnología china, que no cotiza en la bolsa. Pero esta detención, que se está hecha porque hay una solicitud por parte de los Estados Unidos, generó inmediatamente una caída drástica en las bolsas de Asia. Japón, por ejemplo, cayó 1,9%, que acaba de cerrar. Acuérdense que aquí allá hay 12 horas más. Por ahí por Hong Kong, la caída fue de 2,5% de la bolsa. En Shanghai, 1,9%. En el resto de Europa y el mundo, la caída es de 1 a 1,5%. Ese es el rango. Vamos a ver qué pasa en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, que recuerde que el día martes cayó 3,1%, casi 800 puntos, pero ayer, en honor a las ceremonias que se realizaron al 41 presidente de los Estados Unidos, George Bush, padre, las bolsas de los Estados Unidos permanecieron cerradas. Este incidente podía provocar el mismo efecto que en este momento ya tiene en las bolsas del resto del mundo, unas que ya cerraron como las de Asia, acuérdense que hay 12 horas, y las otras que están en proceso de cerrar, porque allá son las 12 y en Europa, están en proceso de caída. De manera que esto, si usted lo mira bien, es en una situación de tensión en el comercio mundial que nos afecta a nosotros, porque recuerde siempre que el 85% de nuestro presupuesto depende de las operaciones del comercio. Nuestra economía es una economía de servicios. Es en este marco que usted siempre, cuando piense de Panamá, tiene que pensar con cuidado. Y por eso le voy a hablar ahora esta decisión que tomó el presidente de suspender en los artículos 2, 3, 4 y 5, 6 la incremento a los jubilados, que el propio gobierno dice estar de acuerdo. Hay que buscarle otra forma de financiarlo. Sí, y creo que esto es lo que vamos a discutir el viernes. ¿Por qué esto es importante? Porque una parte de ese financiamiento se estaba tratando de buscar en las exportaciones de remesas, y eso afecta a todo el sistema financiero panameño. Eso sería como hundir el sistema financiero. Y creo que la objeción del presidente Varela tiene razón. Y fíjese lo que está pasando en el mundo, esta detención de esta joven. Por eso le hablamos nosotros aquí de lo que pasa en el mundo, porque eso tiene repercusión en nosotros. Nosotros tenemos un centro financiero regional que pretende volver a ser mundial, pero tenemos el Canal de Panamá, que es mundial, tenemos la zona libre de Colón, que es regional, y tenemos una economía abierta al mundo. Nuestros principales usuarios del mundo, el segundo usuario más importante es la República Popular China. Y hay una guerra comercial andando. De manera que esto tómelo en consideración, y esto va a tener repercusiones. ¿Cuáles son las razones? Bueno, ya lo iremos informando. Hay una noticia importante desde el punto de vista, digamos, humano. En el día de hoy arrancaron las conversaciones para la búsqueda de una paz en una de las regiones más vulnerables en este momento, vulnerables en el mundo, Yemen. En Yemen, ese pedacito de tierra que está pegadito ahí a Arabia Saudita, la península arábica,
han muerto, José Luis, sistema televidente, casi 10.000 personas directamente de la guerra. Hay más de 8 millones de yemeníes que están sujetos a una hambruna, que es la hambruna más grande que ha pasado en los últimos 100 años. Y han muerto de hambre, escuche la palabra que le estoy diciendo, de desnutrición y hambre, más de 85.000 niños menores de 5 años. O sea, es dramático lo que está ocurriendo allí. Bueno, una presión internacional, el gobierno de ese país, del presidente Rafael Machán, se ha sentado con los rebeldes bajo los auspicios de la ONU en Suecia. Y en la mañana de hoy arrancaron ese proceso de negociación. ¿Y por qué eso es importante? Porque en esa región, no solamente en Yemen, porque en Yemen se está discutiendo una guerra que está impulsada por las dos grandes potencias árabes de esa región, que son, por un lado, Irán, respaldando a los rebeldes, y por otro lado, Arabia Saudita, encabezando la acción, respaldando al gobierno. ¿Y qué es lo que está en juego? Bueno, ahí hay una guerra religiosa, porque la minoría suní de esa área que está bajo la presidencia del presidente Abdul Saleh, que fue derrotado en la llamada revolución de la primavera árabe, y fue derrotado en el 2011, y él fue el que llamó a una tregua, pero fue muerto en combate hace unas semanas, y ahora presionada a Arabia Saudita por el asesinato del presidente Jamal Khashoggi, del periodista, la situación se ha puesto ahora en la posibilidad de un acuerdo. Y eso es importante para el mundo. Mire si esto tiene importancia. Es un acto, José Luis, casi sin precedentes. El Senado de los Estados Unidos discutía ayer una de las resoluciones más duras, para los que conocen un poco cómo opera esto. El Senado de los Estados Unidos siempre, para poder que pasen este tipo de resoluciones, tiene que haber un acuerdo bipartita entre los demócratas y republicanos. Se discute una resolución dura contra Arabia Saudita, y dentro de uno de los puntos de esa resolución se pide que el gobierno del presidente Trump elimine todo apoyo a la guerra de Yemen y pida que se investigue al príncipe heredero de Arabia Saudita por el brutal, para los senadores republicanos, demócratas y republicanos de los Estados Unidos, después de haber recibido las informaciones de la directora de la Agencia Central de Inteligencia, ellos quedaron convencidos de que el príncipe heredero, Mohammed bin Samad, está involucrado directamente en este brutal asesinato. Y lo considera incluso el senador Graham, un republicano, lo considera un loco, y que Estados Unidos no puede respaldarlo. Esto es contrario a la tesis que sostiene el gobierno y el propio presidente de que Arabia Saudita es estratégico. Bueno, todo esto está ocurriendo simultáneamente, y ahora se agrava esto con este problema de la alta ejecutiva de la empresa de tecnología Shia. Mire las cosas cómo están relacionadas. A pesar de todo esto, ayer en un tuit, porque el presidente Trump hay que seguirlo por tuit, escribía de que él se siente optimista para llegar a un acuerdo con China. No hay la menor duda de que lo está haciendo para decir calma a los mercados. Pero con esta detención en Canadá, poco va a lograr. El presidente Trump, a diferencia al que se le rendió homenaje en los Estados Unidos, que era el presidente George Bush padre, que era todo un diplomático en el manejo y un artista en el manejo de las relaciones internacionales, el presidente Trump es muy brusco en el manejo de estas cosas. Dice ayer nada más en la ceremonia que se le rendía al expresidente de los Estados Unidos, una ceremonia con todos la fanfarria diplomática y todo el nivel, hablé dirigentes del mundo. Angela Merkel estaba allí. El presidente Trump llega a la iglesia y en la misma línea donde se tenía que sentar, estaba sentado el presidente Obama, su esposa, el presidente Clinton,
su esposa, está el presidente Carter, su esposa, y solo saluda al presidente Obama y a su esposa, y no saluda a Clinton. La esposa del presidente Trump, Melania, sí saluda a los demás. Miren, estamos frente a un acto de diplomacia. Esto está pasando frente a los ojos de nosotros. Bien, mientras eso ocurre en este plano que es importante y vital para nosotros, en Inglaterra, ayer la primera ministra May pasa una de las peores días de su historia. Acuérdese que la Cámara de Representantes, el Parlamento, le dio una moción contra ella el día anterior, una mención de desacato, porque ella le había mentido al Parlamento al ocultarle información que ayer tuvo que hacer disponible, que se había puesto bajo confidencial, ayer se la tuvo que entregar al Parlamento, que arranca hoy 5 días de intenso debate para votar el 11 el destino del Brexit. Todo pareciera indicar que va a ser rechazado. Y va a poner a Inglaterra en una situación complicada, que se complica ahora más cuando en Francia el presidente Emmanuel Macron, después de haber sometido al país a una decisión sin previas consultas ni tener una lectura clara del estado de ánimo del pueblo francés, propone unos impuestos un impuesto al combustible, los quiere mantener, después dice que por 6 meses, y el hecho de que las protestas anaranjadas anuncian que para este fin de semana volverán a las calles, ayer el premier tiene que decir, eliminamos el impuesto. Entonces, Europa dividida, Rusia anunciando que acaba de darle un tipo de contención, no sabemos cuál tipo, a un barco de la Armada norteamericana en el Pacífico, de las costas rusas, Ucrania enfrentada a Rusia, el Mediano Oriente con este problema y nuevas revelaciones de que Corea del Norte sigue ampliando su base de misiles atómicos, pone a un mundo en una situación compleja. Y miren nuestro continente. Nosotros estamos pasando por situaciones casi sui generis. Simultáneamente, mire lo que está ocurriendo. Tenemos un gobierno de izquierda, de centro izquierda en México, con 100 propuestas, entre las cuales muchas de ellas enfrentan a los Estados Unidos, el presidente López Obrador, y tenemos un gobierno de ultraderecha en Brasil, que ha tomado otro camino, y la cual cuenta con el apoyo del sector privado, acá cuenta con la estructura política, y el sector privado en México está preocupado. Esos dos extremos entran a un ensayo que arrancó desde el 1 de diciembre, ya con medidas concretas. Y en Argentina, un país que acaba de pasar el G20, con una economía en desastre, con un crecimiento negativo de 3,2%, con un poco de estabilidad ahora, después de los acuerdos con China en materia del dólar y del peso argentino, perdón, y una Venezuela en la que el presidente Maduro tuvo que ir urgente a hablar con Putin para pedir apoyo financiero, que pareciera haber conseguido algo de eso, pero que no resuelve la crisis estructural de Venezuela, y una región centroamericana arrastrada por estados fallidos, entre ellos Honduras, entre ellos Guatemala, entre ellos Ecuador, y la crisis que se genera por la terquedad del presidente de Nicaragua. Ese es el mundo. Y el presidente Duque, que le explicaba ayer, nuestro aliado aquí, que no logra todavía estructurar un plan, y ha caído en la apreciación de la evaluación de su gente en menos de 3 meses, a los niveles más bajos de la historia. Y por otro lado, la Interpol niega con argumentos técnicos la orden de captura que el gobierno de Ecuador emitió contra el expresidente Correa, diciendo que no hay argumento serio ahí.
Y la Interpol dice que no va a proceder con eso. ¿Qué le parece, estimados televidentes? Estamos frente a situaciones complicadas, el mundo avanza, vamos a ver qué pasa hoy allá en Suecia, vamos a ver qué pasa hoy en esas negociaciones, vamos a ver cómo se baja la tensión comercial, porque de lo contrario, esas tensiones también tendrán efecto en nuestro país, que vive en un clima electoral, con una dirigencia política caracterizada en su mayoría por hombres y mujeres que están en el control de los partidos con poca capacidad para entender y manejar la complejidad de los acontecimientos. A la vuelta, hoy un día importante con respecto a lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Ya usted está viendo la matriz de comunicaciones que han generado algunos medios presionando a la Corte. Todo indica que no importa cuál sea la resolución que se aparte, la teoría de que la Corte no tiene competencia se va a imponer. Vamos a ver. También continúan las preocupaciones producto de correos electrónicos preñados de información falsa con respecto al tema de los impuestos inmuebles. Y ya los periódicos, les recomiendo que se lean la posición que aparece en la Asociación Bancaria, les recomiendo que lean la ley, hombre. En realidad este es un impuesto para bajarlos, esta es una ley para bajar los impuestos a usted, no como cuento. De eso vamos a hablar también. Y de la decisión del presidente de vetar la ley de incremento a las pensiones y jubilaciones, pero que hay una reunión mañana, viernes, y un poco sobre lo que está ocurriendo en el escenario político electoral, que como siempre está desplazado por la cantidad de cosas que están sucediendo y por la nueva ley electoral. A la vuelta, Panamá.